Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 60. Las locomotoras de la serie 307 de Renfe. Las mixtas Eurofima. Imagen de portada, locomotora 307 de Renfe maniobrando con el rápido de Madrid. Foto de Alicante Término, el 15 de julio de 1983. Fantástico ambiente ferroviario en la década de los 80. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los 60 del pasado siglo, Renfe necesitaba locomotoras de tipo mixto y de bajo peso por eje. Una de las series seleccionadas, más bien como prueba, fue la serie 307 o 10.700 como se llamó de origen. Unas locomotoras ligeras pensadas para líneas de tipo secundario con baja calidad de infraestructura y además de origen francés, las únicas locomotoras francesas diésel que hubo en Renfe. Locomotora 307-004 de Renfe, fotografiada en Carcagente en el año 86. Y nos vamos al origen de estas desconocidas locomotoras. Desconocidas porque fueron tan solo 10 locomotoras las que se construyeron. Renfe se adhirió a una especie de programa de construcción de material ferroviario a nivel europeo que se llamaba Eurofima, y de ahí que llegaran a España 10 de estas unidades. Imagen de una locomotora 307 con su esquema de decoración original. Imagen de Barcelona, San Andrés, en el año 1970. Todavía se podían ver en aquella época algunas unidades con el verde oscuro original que tuvieron estas locomotoras en un principio. Más tarde llegarían el esquema definitivo con un verde más clarito y unas bandas amarillas. Aquí vemos la primera unidad de la serie, locomotora 10.701, más adelante 307-001, fotografiada en Valencia en diciembre de 1962. Durante buena parte de su vida útil estuvieron en la zona de Valencia, de ahí que los ferroviarios las apodaran valencianas y también muchos las denominaran Eurofima, haciendo referencia al programa europeo de adquisición de locomotoras. Estas locomotoras empezaron también a realizar servicios, además de Valencia, en Orense y en Almería, pero parece ser que el funcionamiento de estas locomotoras no fue muy bueno en aquellos depósitos y en aquellas áreas geográficas, y en poco tiempo se centraron en el depósito de Valencia Fuente de San Luis. Unas locomotoras que eran mixtas se utilizaban para maniobras, pero también para traccionar trenes de mercancías de tipo ligero y también trenes de tipo ómnibus, sobre todo con coches de la serie 7000, los llamados popularmente yencas, y también algún que otro tren con coches de la serie 5000, incluso coches de madera, que todavía existían a principios de los años 60. A finales de esa década fue cuando Renfe decidió agrupar toda la serie, las 10 unidades, en el depósito de Valencia, y así realizar servicios de todo tipo en la región valenciana, tanto de maniobras como de línea. Imagen de 1974. No solo se les podía ver en Valencia, también en la cercana provincia de Alicante también se pudo ver y disfrutar de estas locomotoras de la serie 307. Imagen de Alicante-Benalúa, el 1 de julio de 1967.
Estas locomotoras es posible que se quedaran solamente en 10 unidades porque Renfe apostó en la década de los 60 por la serie 308, por las míticas Yayes, que sí que fueron adquiridas en gran número y tenían unas características técnicas muy similares a las valencianas de la serie 307. En la región valenciana, sobre todo en la zona de Valencia y de Alicante, estas locomotoras se adaptaron muy bien a los trazados y al tipo de líneas y de carril que había por aquella época en esta región de España. Y allí estuvieron prácticamente toda su vida útil, aunque luego, en los últimos años, toda la serie fue trasvasada a Asturias. La serie 307 fue construida en Francia por la empresa Bissonnet Allots hacia el año 1963, pero fueron montadas muchas de ellas en España por Babcock and Wilcox y por la Maquinista Terrestre y Marítima, un programa que estaba financiado por el Programa de Construcción de Material Europeo Eurofima, una especie de asociación, una especie de pool europeo que buscaba producir locomotoras de tipo común para todos los ferrocarriles europeos. Y nos vamos a las características técnicas. Unas locomotoras que fueron fabricadas por Bissonnet y Lotz en Nantes, en Francia, pero que muchas de ellas fueron montadas en España por las factorías Babcock and Wilcox y la Maquinista Terrestre y Marítima. Se fabricaron entre 1962 y 1963. Desarrollaban una potencia máxima de 550 caballos. El motor era Sulsar, de modelo 6LEDA 22E. La disposición de ejes era BB. El ancho de vía el ibérico, de 1668 milímetros. Desarrollaban una velocidad máxima de 80 km por hora en servicios de línea. La longitud de la locomotora 14,7 metros. La anchura 3,1, la altura 4 metros y el peso 66 toneladas. Al igual que las locomotoras Yeye de la serie 308, estas locomotoras mixtas de mediana potencia y poco peso por eje se dedicaron sobre todo a sustituir en un principio a los trenes ligeros traccionados con locomotoras de vapor, ya que en la década de los 60 hubo bajas bastante grandes de ese tipo de locomotoras vaporosas, que fueron las primeras en retirarse de manera masiva, las de tipo 030, 040 y similares. Unas locomotoras que tenían un testero bastante estético y bastante bonito. Aquí vemos a la 307-009 de Renfe en Valencia, Fuente de San Luis. Y aquí una imagen, ya en Asturias, cuando fueron trasladadas a la zona, a la región asturiana, a finales de los 80 y principios de los 90. Locomotora 307-008 de Renfe, fotografiada en Oviedo, a principios de la década de los 90, que fueron ya sus últimos años, unas locomotoras que ya habían sido amortizadas. En esos años trágicos de Renfe, en la primera mitad de los años 90, donde hubo desguaces masivos, por desgracia toda la serie 307 fue desguazada. No se salvó ni una sola locomotora. La serie 307 era un modelo internacional. Hubo locomotoras muy parecidas en Francia y otros países europeos. Y nos vamos a los servicios realizados. Existe el mito, en muchos aficionados, de que la serie 307 era solo de maniobras, nada más lejos de la realidad. En sus primeros años y buena parte de su vida útil, realizaron un montón de servicios de línea. Aquí vemos a la 307-004 de Renfe, dando tracción a un tren de mercancías en Barcelona-San Andrés, en septiembre de 1971. Muchas locomotoras de la serie 307 salían de la región valenciana para dar tracción
a pequeños trenes de mercancías y también a trenes ómnibus de viajeros. Incluso en la línea Valencia-Teruel, en el antiguo Central de Aragón, estas locomotoras circularon dando tracción a trenes cortos pero bastante interesantes. Uno de los servicios de viajeros habituales es el que vemos en imagen. Una locomotora de la serie 307 dando tracción a un tren ómnibus o quizás también de cercanías en la región valenciana con coches yencas de la serie 7000. Imagen de agosto de 1978. A los coches de la serie 7000 se les llamaba popularmente yencas porque cuando entraba un viajero en uno de estos coches, la sensación era de estar bailando el famoso baile popular, ya que eran coches que tenían muchas vibraciones. Aunque por fuera se parecían un poco a los coches de la serie 5000, en confort no tenían nada que ver. Eran por lo general bastante malos y tenían bastantes vibraciones. El primer cometido de la serie 307, primero, que inicialmente se llamó 10.700, era sustituir a la tracción de vapor de mediana y pequeña potencia. Aquí vemos a la locomotora 10.709 dando tracción a un vetusto tren de viajeros en la localidad de Silla, en Valencia, en el año 1967. Al igual que las Yayés de la serie 308, a las 307 en sus comienzos se les veía mucho con coches de tipo ómnibus y de cercanías con coches de madera, ya que habían sustituido a vetustas locomotoras de vapor de tipo 030 y 040. También fueron locomotoras muy importantes para líneas donde la calidad del carril era bastante baja. Poco después, en 1968, los coches de madera fueron dados de baja en toda la red ferroviaria española y también desapareció la tercera clase. Algunos de estos trenes de carácter regional y local y de cercanías eran muy llamativos y muy especiales, como el mítico pájaro azul que vemos en la imagen. Un tren bastante especial porque su material remolcado procedía de coches remolques de antiguos automotores, que por lo visto fueron adaptados y se convirtieron en coches de viajeros. Aquí lo vemos con una locomotora 307, el lugar no sé cuál es, quizás los buenos aficionados y que sepan mucho de historia ferroviaria nos puedan dar más información de la localización. El pájaro azul, uno de esos pequeños trenes que pasan a la historia. También los trenes de mercancías de poca longitud con cortes de vagones eran bastante habituales para la serie 307, incluso ya entrados los años 80. Aquí vemos a un tren teco o un corte de vagones de contenedores procedente de Valencia que llega a Castellón en el año 1989. Era la especialización de estas locomotoras, trenes sobre todo de línea, pero de tipo ligero, tanto de viajeros como de mercancías, a la vez que también realizaban maniobras en instalaciones industriales, puertos, apartaderos y estaciones de clasificación. Quizás la serie 307 no tuvo un excelente comportamiento, pero sí que duró bastantes años y pudo amortizarse la inversión que hizo Renfe en la década de los 60. Otra imagen con los famosos yencas. Imagen muy sesentera, donde podemos ver a la locomotora 10.710, todavía sin numeración UIC, dando tracción a unos coches de tipo yenca en Carcagente, en el año 1965, donde podemos ver la decoración original del tren al completo, tanto de la locomotora, que al principio tenían un verde muy oscuro, sin franjas amarillas grandes, y los yencas que llevaban también la franja amarilla central como los coches de la serie 5000 y todavía sin numeración UIC y con un tipo de rotulación bastante más antiguo. Estos trenes de tipo ómnibus o de cercanías que se veían mucho en la región valenciana eran bastante lentos porque no llegaban a los 80 km/h, pero eran necesarios
para el tipo de líneas de baja calidad de carril donde no se podía poner ni material más pesado ni tampoco material más potente. Como había comentado antes, también las 307 se las veía mucho en los puertos y zonas de carga y descarga. Fue en la década de los 70 cuando Renfe empezó a tomarse en serio el transporte de contenedores, que era algo bastante innovador para la época. Ya hubo algunas pruebas a finales de los 60, pero fue en la época setentera cuando los contenedores empezaron a crecer. Los primeros vagones, como podemos ver en la imagen, eran de tipo KS de color gris, que luego con el tiempo fueron de rojo óxido. Y saltamos desde la zona de Valencia a otro lugar de España. Nos vamos a Zaragoza, el Portillo, el 22 de septiembre de 1992. Aquí vemos a una locomotora 307 que no sé si realmente era un servicio de línea o un servicio de maniobras, o ambas cosas, ya que estas locomotoras muchas veces después de realizar el servicio de línea tenían que mover vagones en la estación de destino. No toda la serie, a principios de los 90 y finales de los 80, fue trasladada a la zona de Asturias. El traslado fue progresivo, pero también se podían ver de vez en cuando a las locomotoras 307 que llegaban a Zaragoza vía Teruel. Locomotora 307-001, la primera de la serie, fotografiada en Castellón en septiembre de 1986. Había un trasiego de locomotoras 307 entre Valencia y Castellón, donde realizaban servicios de línea, pero también se quedaban en la estación castellonense para realizar maniobras y otro tipo de trabajos. Unas locomotoras que en su región valenciana, a pesar de los fiascos en otros depósitos, su comportamiento, a pesar de todo, fue bastante bueno y se adaptaron muy bien al levante español. También el buen mantenimiento por parte del depósito valenciano de San Luis quizás influyó en la mejora de estas locomotoras. Y allí nos vamos, precisamente. La misma locomotora, distinto lugar, donde podemos ver a la unidad 01 o 001 en Valencia, Fuente de San Luis, que era el depósito donde estaban asignadas estas locomotoras, donde estuvieron más de 20 años dando servicio. Unas locomotoras que quizás no fueron entendidas en España, pero que en algunos países como Portugal y Francia estuvieron bastantes años funcionando. De hecho, tuvieron una vida útil bastante superior a la que tuvieron en España. Después de muchos años en la región valenciana, dedicadas al servicio mixto, tanto de trenes de línea como de trenes en maniobras, a partir de finales de los 80, estas locomotoras quedaron prácticamente especializadas a los servicios de maniobras, a mover vagones en todo tipo de tinklados de mercancías. Locomotora 307-002 de Renfe, fotografiada en Alicante, en la década de los años 80, donde podemos ver cómo una 307 está maniobrando con una vistosa composición de vagones cerrados y vagones cisterna de Camsa, cuando no habían llegado a España los grandes oleoductos y gasoductos y se podían ver muchísimos cisternas con todo tipo de hidrocarburos. En la zona de Alicante siempre tuvieron mucho trabajo estas locomotoras, y no solamente con las maniobras, ya que tradicionalmente desde Alicante a la zona de Valencia y también a la zona de Elche y de Murcia, siempre hubo muchos trenes de cercanías y de tipo regional que eran traccionados por locomotoras diésel, y también donde había muchísimo material convencional. Era el paraíso y era el mejor lugar para estas locomotoras de tipo mixto. Lo que en un principio se había convertido en una especie de fiasco para Renfe
ya que, excepto en Valencia, en otros depósitos, estas locomotoras dieron bastantes problemas de todo tipo, quizás porque no se entendió bien su mantenimiento y su manejo, pero con el tiempo se acabaron amortizando y acabaron siendo unas locomotoras muy trabajadoras, tanto en la región valenciana como en Asturias, donde estuvieron los últimos años de su vida útil. Unas locomotoras que además eran de bastante fácil manejo. Ese fue uno de los pliegos de condiciones que tuvo Renfe en la década de los 60, que las locomotoras mixtas de mediana potencia y poco peso por eje también fueran de fácil manejo y que se pudieran utilizar fácilmente tanto para servicios de línea como de maniobras, que la gran mayoría del personal pudiera manejar estas locomotoras de modo fácil y sencillo. Otra imagen fantástica de Alicante Término en el año 1976, donde podemos ver cómo está realizando una maniobra y cómo un factor, un operario, activando las agujas que eran manuales todavía en aquella época en buena parte de España y todavía en muchas estaciones se pueden ver este tipo de desvíos. Imagen de la locomotora 307008 de Renfe, donde podemos ver uno de los testeros de esta locomotora. Estas locomotoras eran de tipo monocabina y tenían más visibilidad desde este lado de la locomotora. Con este testero, el segundo lado del testero, por decirlo de alguna manera, el corto. Locomotoras que eran de más barata construcción, las de tipo monocabina, pero finalmente con el tiempo Renfe apostó decididamente por los modelos de tipo bicabina, más extendidos en los ferrocarriles europeos, quedando únicamente el modelo monocabina generalmente para locomotoras de maniobras. Ya que por desgracia no se ha podido conservar ningún ejemplar de esta serie, vamos a mirar más locomotoras de la serie 307. Chema Martínez, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios de nuestra afición, pudo hacer un montón de fotos a estas locomotoras. Aquí vemos a la 307005 de Renfe en la década de los 80. Cabe destacar de estas locomotoras la gran decoración en verde con franjas amarillas y la tipografía de Renfe de los años 70 y 80. Uno de los colores más bonitos que han tenido los ferrocarriles españoles. Una decoración que particularmente a estas locomotoras les quedaba bastante bien. Quedan ya para la historia estas locomotoras de mediana potencia, como las llamaba Renfe en la década de los 60. Locomotoras diésel que eran útiles para líneas secundarias, para líneas donde la calidad de carril era muy baja y donde los puentes resistían y todas las infraestructuras muy poco peso. Se buscaba la sustitución de las vetustas locomotoras de vapor y mejorar y ahorrar sobre todo en combustible y el mantenimiento respecto a las costosísimas locomotoras de vapor de tipo 030 y 040. Y por supuesto también dieselizar todo lo que era el parque de locomotoras de maniobras, ya que las locomotoras de vapor estaban todo el día encendidas para estar dispuestas para las maniobras, mientras que las diésel únicamente eran encendidas cuando iban a utilizarse, lo que las hacía locomotoras mucho más limpias, eficaces y donde se ahorraban muchísimo dinero a una Renfe que siempre tuvo una deuda bastante grande. Y nos vamos a la última imagen del reportaje. En Asturias finalizaron su vida útil estas locomotoras. Locomotora 307008 de Renfe, la última locomotora que quedaba en servicio, fotografiada en Oviedo en agosto de 1992. Por desgracia, no quedó ninguna locomotora preservada. Pero aún así, la serie 307, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho.
y hasta el próximo video.